regreso con más información aquí en el 7.3 Noticias. Vamos con lo anunciado. Es momento de conversar. Lo vamos a hacer con Milagros Pozo, gerente de supervisión y fiscalización del Indecopi. ¿Cómo estamos, Milagros? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, vamos a conversar respecto de esto que ocurrió hace 3 días, me parece, lo comentamos desde aquí, comentamos la información. Un grupo de alumnos, ¿no? Que bueno, aquí en el Ayuda a Memoria me ponen, fueron impedidos de ingresar al colegio por no haber pagado la pensión. Un colegio en el Callao, un colegio parroquial, me parece. Pero me da la impresión, no es que recuerde mucho la información, pero no es que fueran impedidos, me parece que sí llegaron a ingresar, sino que luego los mandaron a su casa, ¿no? Los chicos estaban ahí en la calle dando vueltas, no sabían qué hacer. Los vecinos me parece que alertaron de la situación totalmente irregular y esto no debe pasar. ¿No es así, Milagros? ¿Cómo estás? Sí, Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, informarte que precisamente los centros educativos se encuentran impedidos de utilizar fórmulas intimidatorias hacia los padres de familia o hacia los niños que deban la pensión. ¿Qué son fórmulas intimidatorias? Por ejemplo, que los excluyan de los salones, que no les dejen dar examen, que cuelguen los nombres de los deudores en el patio o en la puerta principal del centro educativo, ¿no? Todo este tipo de actos son actos que atentan contra el deber de idoneidad que tienen los proveedores, como son los centros educativos. No puede pasar. No puede suceder porque eso es un atentado al deber de idoneidad y el colegio podría recibir una multa de hasta 450 UITs si es que realmente se detecta que hay indicios de que esta conducta ha sido efectuada, ¿no? ¿Tiene que haber una denuncia de algún padre de familia o No. Se puede intervenir, como se dice, de oficio? Claro, te cuento. Mira, como Indecopi nosotros tenemos un plan de supervisión que elaboramos anualmente como Gerencia de Supervisión y Fiscalización, en donde justamente están nuestros temas de protección al consumidor. Entre los sectores que tenemos en el plan de supervisión, justamente están los centros, la prestación de servicios educativos. Entonces, Indecopi no necesariamente actúa por una denuncia. Nosotros actuamos por iniciativa, nuestra propia iniciativa. Supervisamos todos los años a un grupo de colegios sin perjuicio que en el interín, en el desarrollo del año, puedan ocurrir situaciones como la que hemos visto con este centro educativo, el cual ya está siendo investigado. Ya están ustedes al tanto, ya están Así es. sobre el caso. Y es que, claro, ¿no? Es lo que tú comentas, un poco la de siempre. Nos habíamos acostumbrado, era como que, porque a veces mencionaban los nombres de los alumnos en clase, o la famosa esquelita, ¿no? En el cuaderno de control, pero bueno, la esquela, digamos que, claro, si va que para es un aviso, familia, no para los por padres. supuesto. El problema es que se exponga a los niños poniendo una lista de deudores en la calle o en el patio, o que en todo caso se afecte el derecho a la educación, ¿no? Que es o excluyéndolo del salón de clases, sacándolo del colegio, o en todo caso impidiéndole que dé el examen correspondiente, porque todo eso afecta el derecho a la educación del educando, ¿no? Y claro, ¿no? Qué mal rato para el pequeño que no tiene nada que hacer en el asunto. Hay un código de protección de defensa al consumidor que establece precisamente lo que nos comentas, el deber de idoneidad, que colegios particulares no pueden impedir que los estudiantes rindan sus exámenes finales también por retraso en el pago de las pensiones y estas otras actitudes intimidatorias. Pero bueno, lo cierto es que milagros pasan. Sí. Y continúa pasando. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué se debe de hacer? O sea, ¿cuáles son las sanciones para los colegios? Bueno, te cuento que justamente la supervisión es un mecanismo precisamente para poder desincentivar la comisión de este tipo de infracciones. La supervisión junto con la imposición de multas. Entonces, el arma que tiene Indecopi para este tipo de situaciones es supervisar a los centros educativos, y si encuentra que efectivamente hay hechos que demuestran que han cometido infracciones, no solamente de fórmulas intimidatorias, sino otro tipo de infracciones, como por ejemplo cobrar pensiones adelantadas, o como por ejemplo exigir cobros adicionales a los legalmente permitidos. Son 3 cobros los legalmente permitidos, que es cuota de ingreso, matrícula y pensión. Cualquier otro cobro está prohibido, ¿ok? Y los centros educativos no lo pueden exigir a los padres de familia, y mucho menos condicionarles la matrícula o la prestación del servicio educativo al pago de este tipo de cobros que son extraordinarios y que son ilegales, ¿no? Y claro, subrayar que el pago de pensiones solo se debe realizar al término de cada mes de estudio y no antes, ¿no? Porque a veces también que ya es 15 o los primeros del mes, o que, bueno, siempre pueden haber descuentos para los que paguen por adelantado, pero no es que se puede exigir que se pague por adelantado un servicio que todavía no se ha prestado. Con el tema del monto de los ingresos, siempre todavía está la polémica, ¿no? Porque me parece que todavía no se ha decantado bien ese tema, en tanto hay algunos colegios que cobran por ingreso pues sumas exorbitantes
que ya parece que el niño se va, pero a Harvard, ¿no? Es increíble, o sea, y de verdad lo digo, o sea, estoy hablando sobre los $10.000 que puede costar el ingreso a un colegio. Todavía no se ha establecido, no se ha reglamentado. No. Como sabemos, es un monto que lo pone el sí, propio colegio y ya está. Como sabemos, en el Perú no hay un control de precios, salvo que hayan servicios regulados, como son servicios de telecomunicaciones, digamos, otros servicios básicos. En lo que es servicios educativos no hay un control de precios, por lo tanto, Indecopi no podría sancionar a un colegio por establecer determinado monto de dinero. Pero lo que sí podemos hacer es si es que al padre se le sube la pensión sin habérsele informado previamente, porque de hecho hay una obligación en el Código de Protección al Consumidor que establece que antes de finalizar el periodo escolar, los centros educativos tienen que informar a los padres la posibilidad de variación de pensión. ¿Y esto por qué? Porque así yo voy a determinar como papá, de acuerdo a mi economía, si el aumento de pensión del próximo año me conviene o no, y de esa manera poder tomar las previsiones del caso. Eso sí podemos hacer. Si nosotros verificamos que hay un centro educativo que ha subido la pensión y que no le informó al padre de familia antes de finalizar el periodo, sí podemos imponer una sanción de hasta 450 UITs. Ah, de hasta 450 así es, UITs. UITs, porque claro, va a ser por el bolsillo, ¿no? Que se le entra finalmente a los Depende colegios. claro, ahí se tienen en cuenta varios factores como son el beneficio ilícito, el tamaño del colegio, ¿no? La magnitud de la infracción, los alumnos, etcétera, ¿no? Y es que claro, el tema es que también ya acabamos yendo por temas de fondo, ¿no? El tema de que se haya comercializado la educación y que finalmente sean buenos centros con fines de lucro, ¿no? Son negocios, son empresas que brindan este servicio y en ese sentido pues es a veces difícil caminar por los límites de lo que la empresa demanda, porque siempre luego puede surgir si no tienen plata, ¿para qué los ponen en ese colegio? Pues no, que al final no van a poder pagar, que es también lo que podría pensar el empresario. Sí, es una situación complicada en realidad, ¿no? Lo que sí, mencionarles a los centros educativos que por favor tengan en cuenta las obligaciones que tienen, no cobrar las pensiones adelantadas, no utilizar este tipo de fórmulas intimidatorias, no cobrar cobros extraordinarios que no sean, en la cuota de ingreso, la pensión y la matrícula, salvo que estén autorizados por el Ministerio de Educación, ¿no? E informar a los padres las condiciones económicas. Esto es muy importante porque de esta manera el padre va a poder tomar sus previsiones, ¿no? Y saber cuánto es lo que yo voy a gastar en el año y así de esta manera yo poder programarme como padre de familia o en todo caso ya tomar otras opciones, ¿no? Igual Indecopi, nosotros todos los años supervisamos centros educativos. Desde ya te cuento que entre el 2012 y octubre del 2016 hemos sancionado a 1.810 centros educativos. ¿Aquí en Lima, en todo el país? En todo el país, por diversas modalidades, entre las que se encuentran justamente las prácticas intimidatorias, ¿no? O sea, ya Indecopi ha impuesto sanciones y vamos a seguir supervisando y en la medida que encontremos incumplimientos vamos a iniciar los procedimientos que correspondan y aplicar las sanciones de ser el caso. Pero luego, de otro lado, ¿cómo se protegerían en todo caso de las deudas los empresarios que brindan el servicio de la educación? Esto es, ya si la familia es deudora 1 mes, 2 meses, 3 meses, y bueno, están impedidos por este Código de Protección y Defensa, por la ley y tal, de practicar estos métodos intimidatorios, ¿cómo es que finalmente transan con la familia para que pague un servicio con el que se ha comprometido también? Claro, hay mecanismos legales, ¿no? Hay centros educativos, un poco de la experiencia, de la supervisión que nosotros hemos tenido, hay centros educativos que llegan a acuerdos con padres de familia, hacen acuerdos de refinanciamiento, digamos, de la deuda, ¿no? Otros centros educativos utilizan centrales de riesgo, que son mecanismos válidos y legales, ¿no? Lo que no se puede hacer es afectar al educando, al niño. Eso es lo que nosotros protegemos como institución, ¿no? Pero sí existen mecanismos legales que el colegio puede utilizar, como es el tema de las centrales de riesgo, o de repente llegar a un acuerdo con el padre de familia, acuerdos conciliatorios, etcétera, con la finalidad de poder lograr el cobro de las pensiones adeudadas, ¿no? Porque claro, o sea, se puede tirar el año también con no se pudo pagar, se refinanció, se volvió a refinanciar y al final no se pudo pagar, se pudo pagar, y el chico tiene que continuar estudiando, no hay de otra, tiene que continuar rindiendo sus exámenes, no hay de otra, pero al final se hizo de un servicio por el que no se pagó. Así es. De hecho, nosotros también como institución siempre recalcamos que nosotros difundimos los derechos de los consumidores, pero también al mismo tiempo exhortamos, exhortamos para que cumplan con pagar la pensión de
dentro de los plazos establecidos, ¿no? O sea, la idea es que ambas partes cumplan con sus obligaciones y al mismo tiempo se respete el derecho de los niños, ¿no? Y que no se vean afectados por este tipo de situaciones. Eso es lo ideal, ¿no? Sobre todo porque ahí habían algunas personas, me parece madres de familia, que mencionaban, ¿no? Que se habían demorado días, en realidad no, tampoco es que sean pues los deudores, Claro, ¿no? Y mandaron a los chicos a la calle, estaban dando vueltas, no sabían ahí bien qué hacer. Hay tipo como agravantes, porque claro, una cosa es sacarlos al patio y hacerles pasar la vergüenza, pero otra cosa es sacarlos a la calle, ¿no? A la vía pública. Claro, cuando el órgano resolutivo, en este caso el colegio está ubicado en el Callao, es la Comisión de Protección al Consumidor de Lima Norte, evalúa el caso y determine en todo caso si es que aplica o no aplica una sanción, ahí ya se toman en cuenta todas las situaciones sobre las cuales se realizó esta infracción, ¿no? El beneficio, las circunstancias, hay atenuantes, agravantes, dependiendo de cada caso. Ahorita el caso se encuentra en investigación y en todo caso la información todavía es confidencial, digamos, pero cuando se culmine finalmente la investigación vamos a poder determinar si efectivamente ha habido o no un indicio de infracción para que se tomen los inicios de los procedimientos correspondientes. Claro, ¿no? Porque qué actitud tan terrible, sobre todo en un colegio parroquial, además, ¿no? Que los valores cristianos, pues, a la calle, los chicos se me van a la calle porque no han pagado. Increíble. Pero luego, ¿en qué momento es que se da este quiebre y finalmente surge este Código de Protección y Defensa al Consumidor? Porque bueno, hasta cuando yo estudié que la carrera, digamos, todavía había este tema de los que no han pagado no pueden entrar a dar el examen final, y era una cosa terrible, ¿no? Y además había personas, claro, que decían que no habían pagado, se ponían en la lista para darlo después y bueno, tener un poco más de tiempo para eso, porque hay de todo, ¿no? Se le termina un poco agenciando por todos lados y sacando beneficio por todos lados. Pero, ¿en qué momentos que se blinda un poco más al consumidor? Sí, bueno, surgen normas emitidas por el sector de educación, en este caso por el Ministerio de Educación, y leyes específicas que regulan a los centros educativos que establecen esta prohibición, ¿no? Que establecen la prohibición de afectar el derecho a la educación o exactamente suspender el servicio educativo por deudas, ¿no? Y las fórmulas intimidatorias justamente catalogan dentro de este tipo de incumplimientos, ¿no? Igual como te señalaba, el colgar las listas de deudores, ¿no? Eso es un método de cobranza abusivo también que podría Indecopi sancionar, ¿no? De hecho, todo el marco regulatorio de lo que es protección al consumidor para servicios educativos tiene como finalidad proteger el derecho a la educación, ¿no? Y todas las normas que están circunscritas a él precisamente tienen esta finalidad, ¿no? Claro, pero lo que quiero decir es que son derechos que no siempre han sido reconocidos, ¿no? Que con el tiempo, porque seguro alguien reclamó, de hecho ahora por eso también existe el libro de reclamaciones, es que finalmente se pudo delimitar este tema, que espero más adelante se llegue a delimitar también el tema de los ingresos en los colegios, ¿no? A lo mejor yo no lo veré, bueno, tu hijo también está chico, somos mamás las dos, pero es increíble, ¿no? Porque bueno, en algún momento alguien se habrá quejado también del tema de la matrícula y me parece que ya la matrícula no puede exceder el monto de la pensión. Así es. Pero los ingresos pues ahí se disparan y cobran lo que francamente, bueno, pues ellos estiman cuesta su colegio, les da la gana, en buena cuenta. Y en algún momento pues eso también se tiene que ver, pero bueno, eso también escapa a las competencias de la institución. De la institución. Sí. Pero enhorabuena. Está el libro de reclamaciones también al que se puede llamar, hay un teléfono gratuito. Sí, bueno, cuando ocurren este tipo de situaciones, el padre definitivamente el primer contacto que puede tener es solicitar el libro de reclamaciones, ¿no? Ante un tipo de este tipo de infracciones solicito el libro de reclamaciones y el centro educativo, como cualquier proveedor, se encuentra en la obligación de tener un libro de reclamaciones y de responder los reclamos dentro del plazo de 30 días calendario. Claro, y no solo de tenerlo, sino de tenerlo a la vista. Además, así es, ¿no? Y ponerlo a disposición, es lo importante, que de tener un aviso que establezca la obligación de tener un libro de reclamaciones que esté puesto a disposición de los consumidores y responder los reclamos en el plazo de 30 días. Asimismo, nosotros como institución brindamos también vías, por ejemplo, tenemos la vía del reclamo ante nuestro servicio de atención al ciudadano, o también tenemos la posibilidad que interpongan una denuncia ante los órganos resolutivos, ¿no? Para ello pueden comunicarse con nosotros, tenemos los teléfonos, si llaman desde Lima 224-7777 y si llaman desde regiones 0804-4040. 0804-4040 desde regiones, que además hay que decirlo, es un teléfono gratuito, ¿no? En ese sentido, pues a estar atentos para dejar ahí los reclamos que sean necesarios, porque claro, a veces la gente se queda sin reclamar porque tiene el miedo a la represalia y con lo más querido, ¿no? Que son los chicos, nuestros hijos, y en ese sentido no, mejor no lo hago, porque luego a lo mejor se la van a agarrar con el niño, con la niña, pero
no hay que dejar de reclamar, sobre todo por lo que son nuestros derechos ganados e inculcarle también eso a nuestros hijos. Están entonces atentos sobre el caso en particular. Qué bueno, estaremos atentos entonces también a la decisión que vayan a tomar ustedes sobre el mismo. Muchas gracias, Milagro, por haber conversado con nosotros. Feliz Día de la Madre. Igual para ti también, que no nos hagan trabajar mucho el domingo, ¿no? ¿Qué tal? Pero bueno, toca a veces quedarse en casa por lo que significa salir o intentar salir el domingo, Día de la Madre. Milagros Pozo, gerente de supervisión y fiscalización de Indecopi. No se puede dejar a los chicos fuera de clases por temas de dinero. Nos vamos con esa información a la pausa. Pausa, regresamos con más.